Hola amigos, bienvenidos a Mundo Holista. Hoy vamos a analizar un tema que es muy controversial, y no porque lo diga yo ni porque sea un tema controversial ahorita, sino que a través del tiempo, a través de lo que ha sido el análisis antropológico, sociológico, psicológico, ha sido un tema que realmente trae a muchos con el alma en un hilo. Y no es una exageración, vamos a hablar de libre albedrío. Bueno, ya decir libre albedrío es una redundancia. Sin embargo, vamos siguiendo con la corriente de lo que es el significado común y corriente. Libre albedrío es nuestra capacidad de pensar y actuar sin que nada nos influencie y que nosotros podamos tomar estas decisiones en plena conciencia. Sin embargo, ¿cuál es el debate? El debate que viene y se acentuó sobre todo desde el siglo XVII con Baruch Spinoza, el célebre filósofo alemán, es que el ser humano no tiene en realidad un libre albedrío, sino que vive en una cadena de condicionamientos que se originó desde los primeros días de la conciencia humana hasta nuestros días, y que entonces somos un producto del encadenamiento de esos condicionamientos, de esos sesgos transgeneracionales, de esos sesgos culturales, históricos, religiosos, familiares, en fin, toda esta red de circunstancias que nos determinan y que nos hacen ir en una dirección que en realidad se supone no decidimos nosotros, sino que decide una serie de factores que ya están integrados en nuestro inconsciente colectivo, en nuestra psique y en nuestras ecuaciones de conducta. ¿A través de qué? Pues distintos mecanismos que ahorita no vamos a tocar, en su momento también serán producto del análisis, pero ese es el planteamiento. El ser humano no tiene libre albedrío. Creemos que lo tenemos. Lo creemos porque es parte de los significados que hemos creado para establecer nuestra identidad dentro de lo que es nuestra relación con el mundo. Sin embargo, vamos a ver si esto tiene sentido. El ser humano, dentro de su sistema cognitivo ordinario, pues tenemos este cuerpo que es el que se encarga de detectar de manera múltiple toda la influencia que existe dentro de los datos presentes alrededor. Entonces, tenemos una información a nuestra disposición. Y esa disposición de información aproximadamente puede ser de unos 2 millones de bits constantes de información. Sin embargo, nuestro cerebro, nuestro sistema, solamente es capaz de procesar al mismo tiempo que tenemos esta disposición, no más de 5 más 7 bits de información constante. Es una enorme brecha. Entonces, ¿cómo es que conocemos esta realidad? ¿Y cómo es que sigue esta información presentándose de una manera constante? Pues el sistema cognitivo, nuestro sistema, lo que hace es filtrarlo, clasificarlo y, sobre todo, allegarse de el auxiliar máximo que tiene, que es los filtros cognitivos. ¿Qué son estos los filtros cognitivos? Son los modelos mentales, ecuaciones de conducta, como les gusten llamar, ya te les digo que ya vemos esa diferencia, pero que son fórmulas que ya están como si fueran cookies de las computadoras, integradas en nuestro sistema, integradas dentro de nuestro almacenamiento en la memoria, y que cuando ocurre algo similar, algo que de alguna forma se relacione con estos modelos mentales, con estas ecuaciones, con estas fórmulas heurísticas que tenemos dentro de nuestra mente, las invocamos. Y entonces, inconscientemente nosotros tendemos a resolver las cosas de la misma manera como nos resultó en el pasado o como conocemos en nuestras experiencias previas. Algo importante, también esto se enlaza
con el conocimiento de la experiencia ajena a la cual le damos validez. Es entonces que si hay información en cualquier instancia disponible para nosotros a través de libros de información de la propia red que nosotros consideremos que puede ser válida, la invocamos y también nosotros la procesamos, pero con base a lo que son nuestras propias ya tendencias inconscientes. Bueno, no quiero complicar demasiado esta charla porque nos tendríamos que adentrar en muchos aspectos técnicos, pero miren, desde el principio de los tiempos, hagamos en cuenta y exploremos nada más nuestro propio linaje, nuestra propia línea de vida hacia el pasado y hacia nuestros ancestros. ¿Dónde se origina nuestra línea familiar? Pues no lo sabemos tal vez esto sea pues, siglos hacia atrás. Cuando se comenzaron a relacionar nuestros primeros familiares, fueron resolviendo los retos que se les presentaban en las estructuras que se les presentaban de una cierta manera. Y eso lo transmitieron a la siguiente generación. La siguiente generación lo adaptó a su entorno y le agregó también lo que consideraba adecuado de manera horizontal de su sociedad, y eso lo convirtió en un nuevo modelo actualizado que lo heredó a la siguiente generación. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué decisiones tomaban? ¿Qué casar? ¿Cómo casar? En aquel entonces. Posteriormente esto se fue complicando, se fue sofisticando de una manera en donde pues, ya los problemas no nada más eran tan elementales como en hacer equipo para casar, sino ahora era para efectos de decidir cómo se trata a los miembros de la familia, cómo se relacionan los problemas de intercambio de bienes y servicios, cómo se trata a un familiar, cómo se trata a un extraído, cómo se trata a un empleado, cómo se manejan los asuntos de trueque o de dinero. Todo cuanto se va considerando dentro de lo que son los retos de una sociedad, se van integrando a estas fórmulas. Y entonces, ¿dónde cabe nuestro libre albedrío? En el momento en donde siempre estamos invocando fórmulas de resolver problemas que ya generacionalmente vienen desde hace siglos. Tal vez algunas muy fuertes pues prevalecen desde una generación pasada. Y ahora nos centramos en el aquí y en el ahora. Nuestra pareja. Tú tienes una pareja, hombre, mujer. ¿Cómo elegiste una pareja? ¿Qué criterios seguiste? ¿De dónde salieron esos criterios? ¿Realmente tú partiste de cero para generar esos criterios en tu vida? ¿O vienen desde una tradición familiar, de unos valores familiares, de unas formas familiares de recoger lo que es un buen perfil de pareja? ¿Cómo tratas a tu pareja? ¿De dónde vienen esas formas, esas maneras de tratar a tu pareja? Bueno, aquí el asunto incluso muy importante es, entonces, ¿quién decidió con quién te casaras? ¿Lo decidiste tú? ¿O quién en el pasado generó el criterio bajo el cual tú estás decidiendo el día de hoy? Bueno, ese es el gran planteamiento. Bueno, vamos hacia otros ámbitos de la vida. ¿A qué nos dedicamos? ¿De dónde viene? ¿A qué nos dedicamos? ¿De dónde salió ese gusto, esa preferencia? ¿Es una verdadera vocación? ¿Cómo sé que es una verdadera vocación? ¿Cómo sé que no es una resonancia familiar o una resonancia de ideas que se van concatenando para que yo tome este tipo de decisiones? Y así todos los aspectos de la vida. Además, hasta qué deporte me gustan, qué tipo de actividad lúdica me gusta viajar, me gusta algún tipo de música, ¿por qué me gusta ese tipo de música? Bueno, está todo esto plasmado en una línea en donde si nosotros tenemos una C de conciencia en la fórmula muy pequeña, nos vamos a ir de filo con todos estos criterios. Vamos a darles una validez absoluta. Y si tenemos una C más amplia, ¿qué va a suceder? Pues que nosotros vamos a tener la capacidad de tener una pausa ecuánime para efectos de analizar de una forma mucho más completa y atencional este tipo de circunstancias, y entonces vamos a enriquecer
nuestro marco de referencia y de análisis de la toma de cualquiera de las decisiones. Pero es un hacer mucho más grande. Esto quiere decir un nivel de conciencia que va más allá de los condicionamientos. Bueno, con esto, ahora déjenme darse una perspectiva teórica de cómo podemos entonces entender el mundo. El mundo lo vamos a ver desde una perspectiva en donde se divide a partir de una línea en dos partes. En una parte va a estar el mundo realmente condicionado y en otra parte va a estar el mundo realmente incondicionado. El mundo condicionado es aquello que yo no puedo cambiar y que tengo el perfecto entendimiento que esto es muy poco probable que yo lo pueda cambiar y que tal vez puede influir un poco, pero no lo puedo cambiar. El clima, las condiciones sociales por mí mismo, cuando se presenta en un tsunami, un tornado, todas esas son circunstancias. El universo mismo, ahí veo unas estrellas y yo no las puedo cambiar, pues yo puedo voltear y las veo y las aprecio, pero no puedo cambiar nada en lo que ocurra a ese nivel. Esas son las circunstancias condicionadas. Y el mundo incondicionado es todo aquello en donde yo puedo influir en una cierta medida o en una absoluta medida. Cuando tengo la C muy pequeña, el mundo de lo condicionado está invadido por mucha de la parte incondicionada. Es decir, yo considero como inamovible e incambiable una gran parte de las cosas que en realidad, de acuerdo con el potencial humano, sí puedo cambiar. Entonces, esto es realmente un juego de perspectiva. Tener una C muy grande, un conocimiento muy grande de mi entorno, de mí mismo, de mi potencial y de cómo me relaciono con los demás, sí cambia las cosas porque paleo de esta parte de lo condicionado muchas partes hacia mi mundo incondicionado y me voy a hacer responsable de ello. Y lo voy a entender y lo voy a plasmar. Pero para esto tengo que hacer un hackeo de mis propias creencias. Porque si mis creencias me dicen, no, oye, José, estás bien fumadote. ¿Cómo es posible? Oye, pues si esto me tocó, a mí me tocó esta familia disfuncional, me tocó este trabajo así, me tocó vivir estas circunstancias tan adversas que es imposible que yo las hubiera podido cambiar, ya estaban determinadas. ¿Por quién? ¿Por quién estaban determinadas? Solamente por tus propias creencias, por tus propias limitaciones, por tu mundo condicionado que viene desde la línea familiar y social. Pero se pueden cambiar. Para eso son los matices de la conciencia. ¿Hasta dónde nosotros realmente podemos llegar con este paleo y con este crecimiento de conciencia? Realmente hasta donde nosotros mismos nos consideremos capaces de hacer un verdadero cambio de perspectiva. Ese es el punto, hacer un gran cambio de perspectiva. Oye, pero ¿por qué me seduce tanto esta parte de considerar tanto de mi vida dentro de lo que es el mundo de lo condicionado? Porque eso es lo que nos vende el sistema. Eso es la coherencia, eso es las características que tiene un sistema y es también su manera de autoprotegerse. ¿Qué es el sistema? La fuerza de lo ordinario, la fuerza de nuestro sistema cognitivo ordinario, que es lo que mejor conocemos como un ego fuerte, un ego. El ego le encanta el sufrimiento, le encanta el apego, le encanta realmente pensar que las cosas que están ahí afuera son realmente nuestra felicidad. Eso le encanta y por eso nosotros le damos tanto poder a eso que está afuera que no podemos hacer el paleo de lo condicionado a lo incondicionado para resolverlo de una forma en donde esté ausente ese apego que lo hace como un impulso hacia nuestro sufrimiento. Entonces fíjense cómo todo esto, como estos modelos mentales, como estos sesgos, traen una gran carga de creencias que además se vuelve también en un componente o se envuelve en un componente emocional que lo hace que se refuerce de una manera corporal,
muy tan fuerte que nos cuesta demasiado trabajo hacer ese hackeo, ese rompimiento con esas tendencias, con esas circunstancias que sí, en la gran medida, en un 97% se nos puede asegurar, lo podemos cambiar porque es perspectiva. Oye, José, entonces, si yo hago una C muy grande, voy a resolver todos los problemas que tengo económicos, de salud, todos los problemas de trabajo, de enfermedades, de muertes. ¿Voy a resolverlo todo? Por supuesto que no. Vamos a ir entrando a un proceso en donde vamos a ir adquiriendo un poder diferente y una perspectiva diferente. Vamos a entender claramente qué es lo que sí realmente podemos cambiar y qué es lo que necesitamos aceptar. Aceptar. La aceptación es el reconocimiento del mundo tal y como es, sin apego al mundo y sin aversión de las características que pueda tener esto que estoy aceptando. Oye, José, pero el mundo es muy complicado ahorita. Hay mucha violencia, hay mucha inconsciencia, hay corrupción, hay malos gobiernos. Todo eso realmente es imposible de generar una perspectiva distinta. Todo eso es nuestro mundo, es nuestro escenario externo de comportamiento y de manifestación. Pero ¿qué ocurre con nuestro escenario interno? En el escenario interno, si yo me peleo todo el tiempo con este escenario que no me gusta, por simple ley de la atracción, voy a traer todo eso. Si lo acepto, que conste, aceptar no es resignarse. Aceptar es simplemente decir, esto es lo que es. Punto. Así es. Y a partir de allí, yo voy a ver qué voy a hacer con eso. Y resignarme es, no me gusta y ya no puedo hacer nada, ya me fregué. Bueno, pero eso es lo que no queremos, ¿verdad? Bueno, dentro de esta perspectiva de aceptación y de resignación, tenemos también otro punto de vista que es el de la tolerancia. Oye, pues todo esto que está pasando, pues no me gusta, pero por ni modo. Bueno, entonces, no me gustan es no lo acepto. Ni modo, pues no hago nada. Entonces, una tolerancia, aunque puede parecer una virtud en comparación con lo que es la aceptación, es una gran diferencia. Porque tolerar es seguir gastando nuestra energía en no hacer nada con algo que realmente no me gusta, cuando en realidad sí podemos cambiar esa perspectiva para cambiar nuestro escenario interno, para entonces evitar sufrir por algo que no puedo cambiar, entonces aceptarlo y entonces sí, a partir de allí, generar una nueva perspectiva. Eso es ser grandota. Y ser grandota me dice dónde puedo llegar con esto. Ser grandota me dice aceptación. Ser grandota me dice compasión, empatía profunda. Ser grandota me dice alegría por la vida, porque la vida es para disfrutarla, es una experiencia que requiere ser integrada dentro de estos mundos, dentro de lo que es lo de afuera con lo que es lo de adentro. Ser grandota es, ya no reacciono con violencia, con enojo, de una manera en donde simplemente pues me manifiesto porque no puedo cambiar las cosas y con el enojo quisiera que cambiaran. Y me manifiesto de una forma ecuánime. Ecuánime es como aquellas situaciones en donde fue tan promocionado de que cuenta hasta 10, cuentas en lo que más confianza le tengas y entonces toma decisiones. Entonces, allí es en donde está la ser grandota. Orden, disciplina, respeto, reconocimiento, responsabilidad, compasión, autocompasión, empatía profunda, alegría por vivir y ecuanimidad, evitar ser reactivo. Oye, ¿y eso para quién es? Solo para ti. Solo para ti. No es viable y no se vale de alguna forma adoctrinar a otros, pero sí es muy, pero muy conveniente explorar y seguir el camino de una manera personal. Bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es el verdadero sentido de estar platicando de eso? Que necesitamos, por supuesto, recorrer esta brecha para paliar cosas de este mundo que nosotros consideramos que no podemos cambiar
para ponerlo en la canasta de lo que sí podemos cambiar y a poder actuar en consecuencia. Sin embargo, eso no es automático. Esto requiere de una participación de nosotros. Ahora, ya sabemos, y es un asunto sine qua non, que esto requiere de prácticas de atención plena, prácticas de conexión de nuestra experiencia y nuestra manera de experimentar el mundo de manera ordinaria con nuestra forma de experimentar lo que es lo profundamente espiritual y divino. Todos ustedes tienen una creencia, tienen una manera de expresar esto que consideran su espiritualidad. ¿Por qué le denominé creencia en un principio? Porque ahí va a estar una gran diferencia y es en donde podemos empezar a trabajar. Ustedes pueden profesar una fe o pueden ser incluso algo bien paradójico que es ser ateo. Es decir, yo no creo en ningún Dios. Bueno, pues profesan la fe de no creer en ningún Dios. Porque sigue siendo una fe. ¿Por qué? Porque no lo puedo comprobar desde el punto de vista científico. No puede ser contundente. Pero además no es por allí el punto. El punto nada más es, cualquiera que sea su fe, realmente profundizar en los aspectos de los valores positivos que contiene su fe, para efectos de que la experimenten realmente. Que la experimenten en esta conexión, en la conexión de lo ordinario con lo profundamente espiritual. Como lo hizo San Ignacio de Loyola, por ejemplo, en donde él adquirió la impecable facultad de lo que es la intuición ignaciana, la intuición ecuánime, la intuición que de alguna forma nos establece y nos dice dónde está el camino. Esta experiencia de nosotros hacer esa conexión desde cualquier perspectiva de fe que lo queramos hacer, eso nos va a conectar realmente con la experiencia integral. ¿Qué pasa si no hacemos esto? ¿O cómo es como lo estaríamos haciendo de una forma inadecuada que no nos da resultados? Cuando nuestra fe la practicamos únicamente en nuestra cabeza. Así es, porque de la cabeza pues es muy probable que se baje a una emoción que puede ser muy agradable. Pero el manejarlo desde la cabeza no es estar conectado con el sí mismo espiritual. Cualquier rezo, oración, práctica de profundidad en el silencio, danzas, tai chi, meditación, cualquiera de estas prácticas son útiles siempre que tengan esta característica, que nos ubiquen en la profundidad de la experiencia de la conexión. Y para eso no es necesario ni dejar de pensar, no es necesario quedarse totalmente en silencio interno, no, nada más es observar, respirar y observar, respirar y observar. Entonces, estando en esa circunstancia, nosotros vamos a empezar a tener cambios que nosotros podemos ir percibiendo. Nunca los presumas. Vívelos, experiméntalo, pero no los presumas. Vívelos para ti y verás cómo este mundo, que aparentemente suele ser tan complicado y tan condicionado, se va a ir suavizando. Vas a ir teniendo experiencias mucho más completas y tu vida va a cambiar en ese sentido. Recuerdo y quiero referirme rápidamente a eso, a lo que era un diálogo en la película de Matrix, en donde Neo, cuando toma la píldora que nos conduce hacia la verdad, él tiene la esperanza de que esta verdad va a ser hermosa, agradable, el cielo mismo. Y cuando se da cuenta de que la verdad es lo que es, le dice a Morpheus, su maestro, oye, ¿qué es esto? Tú me prometiste la belleza, un mundo diferente. A ver, Neo, discúlpame, yo lo único que te ofrecí es la verdad. Y la verdad es lo que es. Y la verdad no necesariamente ni es hermosa ni fea. Todo depende de cómo lo signifiques en tu escenario interno de conciencia. Entonces, eso es a lo que yo los estoy invitando. A que descubran la verdad de su libre albedrío, la verdad de su poder interno, y desde allí que ustedes resignifiquen para ustedes qué es la experiencia de la vida. Que ese va a ser otro temazo que vamos a comentar en una sesión posterior. La vida misma en sí. ¿Qué significa la vida? ¿Qué es la vida?
Y entonces vamos a ir armando este maravilloso rompecabezas de la conciencia. Este es nuestro reto. Nuestro reto es recuperar nuestro libre albedrío, y eso solamente se logra, como dijimos, haciendo una sed de conciencia muy grande. Paleando del mundo de lo que creemos que no podemos influir y traer todo lo que sí podemos influir para ponerlo dentro del campo de nuestra responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Suscríbanse al canal y si tienen ideas, pónganmelas en los comentarios. Seguramente serán muy útiles para todo lo que viene. Gracias por su atención y un abrazo desde aquí para allá.